Seguimos en Infobae TV. Por supuesto, estamos con Sergio Berni, que es secretario de Seguridad, para charlar un poco de qué pasa con el narcotráfico en la Argentina. Sergio, hoy charlamos con Reynoso en la radio, vos también saliste al aire, y él dijo que de alguna forma la justicia cumple su rol, pero no le alcanza con la cantidad de personal que hay para avanzar con las causas de narcotráfico. ¿Esto es así? Bueno, por supuesto que es así, y además con un agravante. Nosotros hemos, inclusive lo ha dicho la Corte, que en el último año se han duplicado las causas judiciales. Cuando decimos que se duplicaron las causas judiciales, estamos diciendo que desde el Ministerio de Seguridad hemos duplicado nuestra actividad, sobre todo de inteligencia criminal, y hemos judicializado una importantísima cantidad de causas, y eso significa un acompañamiento de la justicia, y por eso fue que he ido personalmente a hablar con el doctor Lorenzetti para poder lograr un acompañamiento mucho más comprometido por parte de la justicia, porque Orán es la primera estación judicial que tenemos en el límite y en el límite con Bolivia, un lugar productor de cocaína, y la verdad que un juez federal solo, que lo único que le falta es hacer partos, porque después hace todo, penal, comercial, civil, lo que haya que resolver lo resuelve el juez, y con un staff de 20 personas, los cuales 3, 4 permanentemente están con carpeta médica prolongada, así que podrá entender, y ese es nuestro gran problema, ¿no? Porque el narcotráfico tiene una dinámica a la cual la justicia no acompaña. Usted calcule que el narcotráfico genera tanto beneficio económico, es tan grande el negocio y tanta la suma que se gana en una sola operación, que hay bandas que se dedican a hacer 1 o 2 operaciones y se retiran. Entonces, para cuando el expediente llegó a una resolución judicial, ya están en las Bahamas disfrutando del dinero que han obtenido. Entonces, se necesita un acompañamiento especial por parte de la justicia, se necesita mucho más compromiso, no desde lo formal, sino desde lo material, de los recursos humanos, y inclusive nosotros con los jueces federales trabajamos muy comprometidamente, pero también tengo que decir que hay jueces federales que cuando estamos en pleno procedimiento no se lo puedo interrumpir porque duermen la siesta. Y esto no lo digo a modo de chiste, sino cuento lo que pasa. ¿Les ha pasado acá en el... Por supuesto que nos ha pasado sobre todo con jueces federales de Santa Fe, de Tucumán. Entonces la verdad que es una vergüenza, ¿no? Y la gente, son cosas que no saben. Estas son cosas que no saben, pero pero en medio de un allanamiento el juez no se lo pudo interrumpir porque dormía a las 7 y no lo digo a modo de chiste. Por eso quería aclarar de vuelta ¿Qué juez? allanamiento. Estamos armando la causa judicial porque entendemos que es un juez que... Incompetente. Más que no sabemos si es incompetencia por acción o omisión o por convivencia, así que lo vamos a hacer una presentación judicial muy importante. O sea, llegó Sergio Berni, llegaron todos al allanamiento, necesitaban el juez, teléfono. Estuvimos una semana en el campo, con la gendarmería. ¿A dónde? En el medio del monte santiagueño. Teníamos el cargamento, teníamos los narcotraficantes, toda la banda reunida haciendo la operación, y entre 2 jueces federales, uno de Santa Fe y otro de Tucumán. Primero no los encontrábamos, después no se los podía interrumpir porque estaban durmiendo la siesta. Obviamente que cuando reaccionaron ya no había más nada. Entonces esta es la verdad de lo que pasa, y no lo digo a manera de comentario, sino lo digo con una gran preocupación. También tenemos... O sea, esa operación se arruinó. Por supuesto, la operación se arruinó, la droga... ¿No pudiste dejar detenidos a los narcos? No se puede entrar sin una orden de allanamiento. Usted sabe lo que cuesta, y aparte, además tenemos jueces comprometidos, sobre todo aquí en Capital Federal, jueces federales que trabajan extraordinariamente bien, que tienen una agilidad, que se comprometen, que tienen coraje. Casi todos los jueces federales de acá de Capital y del conurbano bonaerense, la verdad que tenemos una agilidad muy, muy importante para trabajar, pero a veces la justicia, mire, el lunes nosotros allanamos un lugar en una villa, en la Villa 1114. Era una casa que estaba en un 4º piso, en un pasillo que tenía más de 100 metros, donde no entraban más de 2 personas en el pasillo, lo angosto que era, y para subir la escalera, era una escalera caracol de 4 pisos que no tenía más de 60 centímetros de diámetro, que era prácticamente imposible subir. Ahora, la gente tiene que entender que uno no va a la justicia y dice, señor juez, en la casa tal se vende droga, y el juez dice, bueno, vaya y allane. No.
hay que reunir un montón de pruebas y hay que convencer a la justicia que lo que decimos lo tenemos fundamentado. ¿Sabe lo que significa reunir las pruebas en ese pasillo, en un cuarto piso, la gendarmería de noche trepada en los techos, vuelos nocturnos con helicóptero con infrarrojo? Bueno, casi 7 meses para reunir las pruebas y lograr un allanamiento. Entonces estas son cosas que tenemos que rever, todos aquellos que tienen la responsabilidad, no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que debe ayornar algunas leyes para darnos, sobre todo en los códigos de procedimiento, mayor agilidad y flexibilidad a la hora de trabajar. ¿Puedo contar rápido para que la gente que está mirando entienda cómo funciona enganchar a un narco o a alguien que vende? No, bueno, o sea, ustedes eso... investigan, van a la justicia, piden un orden de allanamiento, la justicia aprueba o no aprueba. ¿Cómo funciona eso? Obviamente, primero que todas las causas se hacen judicializadas, no es que nosotros andamos como cazadores en la selva con una escopeta buscando narcotraficantes, todo surge de una importantísima actividad de inteligencia criminal, por eso hay muchas veces que la gente no comprende, dice, veo un gendarme, pero atrás de ese gendarme, por cada gendarme que usted ve en la calle, hay más o menos entre 12 y 13 gendarmes que están en logística, en investigación, en las diferentes tareas que por su profesión no pueden andar con un cartel de soy de gendarmería, busco un narcotraficante. ¿Y esa investigación se hace sin la autorización de la justicia? No, todas las investigaciones se hacen con la autorización de la justicia, si no estaríamos... No puede investigar. Si no, estaríamos violando las leyes, entonces que me parece que lo es acertado, que es lo correcto, eso le da el marco de legalidad a las causas para que pues sigan... sí. ¿Hay jueces que están en connivencia con el narcotráfico? Miren, no solamente jueces, policías, políticos, el poder del dinero que genera el narcotráfico corrompe todo lo que ¿Ustedes se dan cuenta de un juez? O sea, no vamos porque No, primero que nosotros no elegimos los jueces, eso van a sorteo por los jueces que están de turno, como ayer el juez Ollarvide, que resolvió rápidamente a las 8 de la noche cuando tomó la causa judicial, nos dio las herramientas, por ejemplo, para poder trabajar, pero de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche con esto que se generó ayer en la Villa Fraga, estuvimos en un ping-pong de la justicia que todo lo que generó fue aumentar la tensión. Cuando un juez federal toma la causa, toma una decisión, tiene las herramientas para que la justicia avance. Ese ejemplo se traslada también al narcotráfico, por supuesto. Suponete que tenés que hablar con 10 jueces, en 10 casos distintos. De esos 10 jueces, ¿cuánto te pasó que te quisieron frenar una investigación? Y en el interior algunos se toman su tiempo. Uno no sabe si es por acción, por omisión. Pero la mitad, un tercio, la mayoría. No, la gran mayoría acompaña muy bien, pero a veces, te vuelvo a repetir, un juez que dice que tiene que dormir a las 7. ¿De cuánto era la operación que se arruinó por los jueces que dormían a las 7? Era una operación muy importante en Santiago del Estero, donde estaba reunida una banda que había acopiado importante cantidad de droga. ¿Cómo es el negocio de la droga? O sea, a ver, un kilo de cocaína, ¿cuánto...? Bueno, el negocio de la droga varía muchísimo. Pero más o menos. De acuerdo, sí, lo que pasa es que tiene un montón de eslabones y un montón de cadenas que hace, y depende cómo se fraccione, pero un kilo de cocaína que usted puede conseguir en $500 puede valer 30.000 euros en Europa, por ejemplo. Y eso, de acuerdo a cómo lo fraccione, si lo fracciona y de acuerdo al estiramiento, puede tener sumas mucho más importantes. ¿Y fabricar eso cuánto cuesta, un kilo de cocaína? Bueno, lo que importa es... la pureza, ¿no? Claro, lo que importa es la pureza, pero además donde se fabrica. Por eso el auge de exportar los países productores, ya no cocaína como clorhidrato, sino como pasta base, porque el costo mayor en cuanto a la producción del clorhidrato de cocaína tiene que ver con los precursores químicos, la acetona, el éter, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, que justamente los países productores no lo tienen, sino que tienen de los países vecinos. Entonces, alguien que fabrica acá el tráfico de drogas es un doble contrabando. La salida o la entrada, mejor dicho, de los precursores a los países productores y la salida de la droga producida. Entonces es mucho más fácil hoy sacar la pasta base y terminarla de producir en los diferentes países. Pero suponete que vos estás en Santiago del Estero, tenés la industria para generar un kilo de cocaína, que te sale $500. ¿Eso después se comercializa en 30.000 euros? $500 sale en Colombia. Ahora, la pasta base sale mucho más barata, y si logran convertirlo aquí en clorhidrato de cocaína, sale 500. Le ganan un billete. Y muchos, por eso hay desprendimiento de segundas, terceras, cuartas, quintas líneas de países productores como Colombia, Perú, México, que organizan operaciones comando 2-3 meses, pum, plata y a la bolsa. Y se van, y cuando la justicia empezó a abrir el expediente,
ya Ya es tarde, es tarde. Hay- Por hay eso una suerte de- celebro lo del Poder Judicial y bueno, veamos si la semana que viene el Poder Judicial en este compromiso que solicita le está mandando, supongo que por lo menos 200 empleados más al juez federal. ¿Eso lo tiene que hacer la Corte Suprema? Por supuesto, la Corte Suprema de Justicia. Hay una suerte de, no de censo, pero sí hay una suerte como de archivo o de lista de cuántos narcos hay en la Argentina. No, o sea, tenemos que diferenciar O sea, diferentes... que le hayan detectado, por ejemplo, no sé, 5, 6, 7 capos que están ahí Bueno, seguidos de cerca. le doy para que tenga memoria, Meyendorf, que lo hemos extraditado hace muy poquito tiempo. En Colombia, cuando se lo detuvo aquí en la Argentina, se le incautó bienes por $1.000 millones. Ahí te pregunto otra cosa, ¿cuántos narcos hay en la Argentina? ¿Cuántos Bueno, calculas? de los narcos más buscados, Mi Sangre Sí. está detenido, Meyendorf, hace muy poquito el francés, que es uno muy importante, que se dedicaba a la marihuana. Los grandes en su mayoría están detenidos. Hoy hay células muy chiquititas que se dedican, cada vez se va reduciendo más y se dedican sobre todo a lo que es comercialización en baja ¿Pero escala. las bandas cuántas son? ¿5 bandas? ¿10 bandas? No, y calcule que este año hemos detenido miles de personas. Pero que, bandas, como Mi Sangre. Y bueno, no, bandas como Mi Sangre, Mi Sangre es un caso aparte que hay que analizar, Meyendorf fue otro caso aparte. Hace muy poquito irrumpimos en Nordelta en una organización muy importante, porque más daño genera el lavado de activos que la comercialización de la droga. Si bien la comercialización de la droga genera un daño físico, obviamente eso es indiscutible, pero el daño institucional lavar la plata que genera al la lavar la plata que genera es tanto más importante que la droga. ¿Pero saben cuál es el tamaño del enemigo? Digamos, No hay por esa dinámica que tiene. Por eso es importantísimo las tareas de inteligencia criminal, que no solamente tenemos hacia adentro, sino que compartimos con diferentes países, y por eso es el importante reconocimiento de la comunidad internacional con el trabajo que estamos haciendo. Fíjese que me parece que hace 2 o 3 días salió a la luz una importante operación que hemos hecho con una entrega controlada de drogas a España. Estamos haciendo lo mismo con diferentes países. Lo que pasa que obviamente no se puede dar a difundir por cuestiones obvias, pero es importantísimo el compromiso que tiene la República Argentina, este gobierno, en la lucha con el narcotráfico, no solamente aquí en la Argentina, sino con otros países. Bernie, tengo 2 preguntas que me vienen a la cabeza. La primera es, ¿qué es lo que pasó en la Argentina para que hoy estemos hablando de narcotráfico casi como un tema único, primordial, a la par de la inflación? No ha pasado nada en la Argentina que no haya pasado en el mundo. El narcotráfico es un problema global, un problema del mundo, y la Argentina no está exenta de eso, no es una isla, y por el contrario, comparte más de 2.000 kilómetros de frontera con 2 países que tienen una importante producción. Y no nos olvidemos, nunca nos olvidemos que el 80% de la droga que se consume, que se produce en Sudamérica, se consume en Estados Unidos y en Europa. Entonces, usted sabe que no habría producción si no habría consumidores. Entonces también habría que preguntarse qué pasa en los países consumidores que generan políticas para que haya mayor producción. Pues si no hubiera consumidores no habría producción. Yo me sigo pensando en lo que habías contado. ¿No tenés un cálculo de cuántas bandas narcos hay importantes acá? Bandas importantes ya, o sea, importantes, que hacían desprendimiento en lo que se refiere al tráfico de droga en gran escala, tenemos a casi lo que puedo, no puedo dar mucha más información, porque están judicializadas. ¿En qué año se calcula que ingresaron o que se instalaron? No, le vuelvo a repetir, tienen una dinámica muy importante, una dinámica muy grande, y cuando estamos hablando de narcotraficantes extranjeros que ingresan al país, también hay que tener presente que ingresan porque no tienen ningún impedimento legal para ingresar, porque en su país de origen, por diferentes causas, o lo tenían y se la sacaron, o las tenían y lo aclararon, pero cuando ingresan al país, ingresan con total legalidad. ¿Habría que hacer más dura la ley de migración? No es una cuestión de ley de inmigración, porque ninguno de los que están acá tiene impedimento para ingresar. Por eso también el trabajo tan importante que hace Migraciones en el control estricto de antecedentes de cada una de las personas que ingresa. Entonces es un trabajo muy coordinado, muy integral, no son cuestiones espasmódicas, sino que la lucha contra, a veces uno escucha
entiendo que lo hacen con la mejor intención, pero hablan de la lucha contra el narcotráfico y realmente ni siquiera tienen idea de cómo funciona un radar. Eso quería apuntar, porque gran parte de la discusión, por ejemplo, para poner a alguien importante en la política argentina, ayer mismo el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, salió a pedir ley de derribo ya y radarización. ¿Qué tan importante es el tema de radarización en el tema del narcotráfico? Ahí ya cometió dos errores. Primero, que la radicalización fue este gobierno quien comenzó con el doctor Néstor Kirchner, la radicalización del escudo norte. Nosotros hoy en el país, no solamente el INVAP está produciendo, ya tiene listo el primer prototipo y ya próximo a funcionar, sino ya hay 6 radares que también están listos para el año que viene, pero además hoy en día tenemos el 80-90% del espacio aéreo de la frontera norte totalmente controlados con los radares primarios que tenemos en Posadas, en Resistencia, en Iguazú, en Formosa, en Las Lomitas y en Tartagal. Entonces a partir de ahí se genera, ahora ese 80% de espacio aéreo también es controlado secundariamente por 20 radares tácticos, más lo que es algo muy importante que nadie tiene en cuenta y que es un elemento táctico que se usa desde la Segunda Guerra Mundial y que es lo que más efectividad ha dado, que es la red de observadores aéreos. La red de observadores aéreos, y en eso tiene mucha injerencia del Ministerio de Defensa, porque nos brinda la logística para que nuestros red de observadores estén en el medio de los bosques, de la selva, en los ríos, observando, porque los vuelos que llevan narcotráfico son vuelos a baja altura. Sí, y que muchas veces los radares no... que muchas veces los radares, por eso se necesitan otro tipo de radares, que son los radares de baja cota o los radares aéreos, que obviamente... Pero así todo, te quiero decir que hay, por ejemplo, no hay cielo más controlado que el de Estados Unidos y sin embargo tiene una población de más de 2 millones de consumidores. Pero eso apuntaba, a ver, yo de radares no entendemos mucho nosotros, pero la verdad uno escucha todo el tiempo a los políticos, o sea, que cuando se dice que la Argentina no está radarizada, ¿se miente? No tienen información suficiente, entonces sería mejor que primero se informe y después opinen. Entonces, y en cuanto a la ley de derribo, es verdad, la Argentina no tiene ley de derribo. Ahora, a mí me parece generar una ley de derribo por de pronto va en contra de los principios constitucionales, porque hay acuerdos internacionales. La ley de derribo es una pena de muerte, ¿no es cierto? Y hay acuerdos internacionales, ¿no? Que matan a los chicos. La ley de derribo es una cuestión de analizar, por eso le digo, el gobernador, no solamente cuando habla de radares se ve que no está informado, sino también que cuando hablamos de ley de derribo estamos hablando de una ley de pena de muerte. Y los tratados internacionales tienen jerarquía supraconstitucional. Ahora, entre la nada y la ley de derribo hay un montón de intermedios que perfectamente pueden ser aplicables, porque usted fíjese que con la radicalización que tenemos, cuando son interceptados los TAI, que son vuelos que no han sido identificados, ¿no? Transportes aéreos no identificados, la Fuerza Aérea emite sus aviones, interceptan los vuelos, pero por la ley que tenemos en el país, las Fuerzas Armadas no pueden actuar si no hay una agresión externa y si esa agresión no es estatal. O sea, si esa agresión no corresponde a un país. Si son narcotraficantes, las Fuerzas Armadas no pueden actuar, entonces dan aviso a través de los centros de comunicaciones que tenemos integrados, que terminan en Merlo, donde se analiza la información y rápidamente los observadores aéreos y todo el personal desplegado en las diferentes localizaciones, porque el avión no puede volar por donde quiere, si no hay diferencias y diferentes rutas, se trata de localizar. Sin ir más lejos, el año pasado perdimos un helicóptero en un enfrentamiento con un avión. Donde... O sea, la radicalización no es la única solución del problema. La ley le vuelvo a repetir, para aquellos que piensan que el problema del narcotráfico se resuelve con los radares o se resuelve con controles de la frontera, que son dos eslabones importantes que nunca pueden dejar de estar en la lucha contra el narcotráfico, los invito a que reflexionen sobre Estados Unidos, que tienen los cielos más controlados, la frontera con México más controlada y sin embargo tienen una población de más de 2 millones de consumidores. Bernie, la gente que está mirando, cuando escucha lo que usted dice, la prefectura funciona bien, los radares andan bien, las fronteras están custodiadas, ¿cómo entra la droga? Bueno, ¿Qué falla, primero la justicia? Primero que no hay sistema de seguridad en este caso que sea perfecto, no existe. Y por eso nosotros decimos, y no solamente lo decimos nosotros, sino el año pasado en una cumbre que se realizó, donde fueron
gente que realmente sabe de narcotráfico, porque son países que están involucrados, ya sea por el consumo, como Carter, o presidentes o expresidentes de países como Colombia, México, mismo Cardoso, han concluido que la lucha tradicional contra el narcotráfico ha fracasado en el mundo. ¿Y cómo se lucha hoy? Tanto la penalización del consumidor como la penalización del productor. Me parece que hay que buscar nuevas estrategias para que ese resultado sea mucho más efectivo. Nosotros, esto es lo que falló en el mundo. Nosotros hoy hemos trabajado durante estos 2 años en profesionalizar la gendarmería, le vuelvo a repetir, con una tarea de inteligencia criminal y una actividad que se ve reflejada, como lo dice bien en la Corte Suprema, en la gran cantidad de expedientes judiciales que hemos generado a partir de las investigaciones y la inteligencia criminal contra el narcotráfico. No entiendo. ¿Hay más droga que hace 10 años o hay menos droga? Hay más consumidores. Hay más consumidores. Entonces hay más droga. Hay más consumidores. Ahora, en la Argentina ha existido una importantísima actividad en la lucha contra el narcotráfico y por eso la gran cantidad de delincuentes y de narcotraficantes que hemos detenido, puesto a disposición de la justicia, que bueno, obviamente después todos sabemos lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Y después se liberan. Por ejemplo, pregúntele al doctor Reynoso, una modalidad muy típica de los narcotraficantes es que sean mujeres que sean utilizadas con mulas, que tienen varios hijos. Entonces, cuando son detenidas, rápidamente la justicia lo tiene que liberar porque por una cuestión de humanidad aduce que tiene que mantener a su familia. ¿Y qué se cree? Que van a... No, vuelven a... Entonces es el cuento de nunca acabar. Por eso ha sido nuestra preocupación y he ido en septiembre a ver al presidente de la Corte para ver de qué manera entre todos podemos buscar los mejores mecanismos para que la lucha contra el narcotráfico cada día sea más eficiente. Teniendo en cuenta este panorama, este escenario, cuando le llega la carta de los obispos, ¿qué sintió? Nosotros trabajamos permanentemente en la iglesia. Usted entienda, siempre decimos que no hay política de seguridad posible por fuera de un marco de inclusión social. Y en ese trabajo de inclusión social que hace el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación... ¿Pero le hubiese gustado que lo llamen primero, a charlarlo? Primero que no es un documento científico. Expresan una preocupación y lo único que hacen es transmitir la preocupación de la sociedad, nada más. Es un documento científico basado en el estudio de las rutas del ingreso, Están haciendo política, digamos. No, yo no digo que están haciendo política, es un documento donde trasluce la preocupación de la gente y donde todavía la misma iglesia asume que no han sido capaces de poder generar los mecanismos de contenciones juveniles como ellos hubieran querido. Pero me parece que no es un documento, no sé si ustedes lo han leído, pero es un documento... que lo único que habla de una preocupación que tiene la sociedad, la cual compartimos, admitimos, lo celebramos y a partir de esta discusión que se da, soy optimista y creo que diferentes actores que deberían estar mucho más involucrados van a tomar conciencia y van a poder involucrarse más. ¿Estás religioso, Bernie? Sí. ¿Pero va a la iglesia? No, practicante. ¿Cree en Dios? Sí, por supuesto. ¿Y cuando usted escucha que la iglesia, que supone que es una sucursal de Dios en la tierra, critica su trabajo? No critica nuestro trabajo. No, el documento de la iglesia no fue crítico en cuanto ¿No fue crítico? No fue crítico. No sé si lo leíste, yo los invito a que lo lean. En ningún momento habla... Por eso, cuando habla de los radares, dicen que no hay radares. Pero eso es el crítico. No es una crítica. Dicen que usted es un corrupto, lo estoy criticando. No, dicen que no, bueno, pero dicen que me parece... Yo lo tomo, yo siempre... Hablan sin saber. No hablan sin saber. Me parece que ellos expresan la preocupación de la sociedad y lo hacen público y me parece que está bien que así sea y me parece que ojalá que esta discusión que se armó en torno al narcotráfico sirva para que diferentes actores de los 3 poderes tomen conciencia y entiendan que deben generar mejores y mayores herramientas para que se pueda combatir con mucha más dinámica el narcotráfico. ¿Por qué dicen ustedes todo el tiempo que la mayor cantidad de narcos importantes están en Nordelta o en el Tigre? Bueno, porque eso es un análisis, mucha información no podemos dar. Hace muy poquito yo había dicho que justamente estaba en Nordelta y después de 3 meses hemos allanado importantes countries sobre todo en la ciudad de Tigre, porque ¿qué pasa? Este crecimiento tan importante que tuvo el país permitió que se generaran estas grandes cantidades de barrios privados. Yo no sé si alguno ha volado alguna vez por arriba de Tigre o la zona de San Fernando, Escobar, está minado de barrios privados. Pero ¿Hay barrios privados?
es impresionante la cantidad de barrios privados. ¿Y qué es lo que pasa con aquellos delincuentes colombianos, mexicanos? En su país tienen que estar rodeados de una custodia terrible. Nosotros el otro día, para entrar a Nordelta, tuvimos que pasar 3 controles de seguridad. O sea, ya para empezar pueden estar viviendo tranquilos, rodeados de una seguridad privada que nadie se pregunta por qué están. Pero ustedes como Gendarmería tuvieron... No, bueno, les quiero decir, 3 controles de seguridad. Entonces... La muestra la chapa y dice, soy Bernie. No, pero por supuesto, quiero decir, tuvimos que pasar 3 controles de seguridad. Quiero decir, había 3 controles de seguridad. Por lo tanto, esta gente que necesita una protección especial, no necesitan una custodia privada. O sea, en Nordelta viven tranquilos. Viven tranquilos porque están rodeados de una custodia muy importante donde ellos no tienen que usar la suya para llamar la atención. Por otra parte, están rodeados de gente que no saben quiénes son, nadie conoce al vecino que está enfrente y están todos más o menos en el mismo look. Y fíjese que hasta la fisionomía del mismo country es muy tipo Miami, ¿no? Hay más palmeras que palo borracho en Nordelta. Entonces, me parece que el ambiente... ¿Cuántos narcos piensan que viven en Nordelta, más o menos? Narcos, más que narcos que trafican drogas, narcos que usufructan del lavado del dinero que producen los sectores productores de otros países. Pero 10, 20 tienen. Y estamos investigando. Decenas. No puedo dar esa información. Porque uno va al McDonald's de Nordelta y está comiendo con un narco una hamburguesa. Es una información que no puedo dar, obviamente. En ese sentido, de los barrios privados, ¿se está analizando la posibilidad de que, por ejemplo, el consorcio de los barrios privados tengan que dar información en cuanto... Por ejemplo, en los bancos, cuando hay el famoso reporte de operaciones, el ROS, hay una posibilidad de que se les exija a los country que, por ejemplo, cuando de repente aparece alguien colombiano, mexicano, compra una casa de 3 millones de dólares, que tenga que... El country obviamente no tiene por qué hacer la investigación. Quien tiene que hacer la investigación... No, que se vea la obligación No tienen por qué hacer la denuncia, ni mucho menos. Aparte, cada vez que nosotros requerimos información a las sedes administrativas de los diferentes barrios privados, nunca hemos, en ese sentido, siempre hemos tenido la colaboración inclusive del mismo Nordelta o de los lugares donde trabajamos. Me parece que le facilita la vida a un narco, no tiene que dar explicaciones. No tiene que dar explicaciones, vive enfrente de gente que no sabe ni quién es, que a la gente que vive enfrente tampoco le interesa, todos viven en esa onda ostentosa, ¿no es cierto?, donde fuimos el otro día. Usted sabe que los narcos tienen un estilo ostentoso, pero los vecinos tienen ese mismo estilo ostentoso más. Y no hay mejor lugar para esconder un árbol que no sea el bosque. Entonces, en ese lugar que tienen seguridad privada, y le vuelvo a repetir, que hasta el ambiente geográfico tienen palmeras como en Miami en vez de palos borrachos, se sienten muy cómodos y a gusto. ¿Podemos hablar de decenas de narcos que viven ahí? ¿Cómo? ¿Podemos hablar de decenas? No puedo dar información. No puedo dar información. Pero está claro que no son uno solo o dos. No puedo dar más información porque obviamente está judicializadas muchas causas. ¿Hay políticos vinculados al narcotráfico? No tenga ninguna duda, político, poder judicial, el narcotráfico corrompe todo. ¿Y cómo se enfrenta un político? Con investigación judicial. ¿Pero le pasó que lo quisieron coimear? Mire, Bernie, acá está la suya. No, nunca. No me animaría. Yo no me animaría igual. Nunca. En absoluto. Ningún juez que digas, en absoluto. No, porque nosotros trabajamos de una manera... Hay un batallón de gendarmería de prefectura que ni siquiera es una topadora que trabaja todos los días y que prácticamente va empujando a la justicia también en esta suerte a veces de falta de recursos humanos para que se vayan agilizando las causas, y aparte nunca tomamos contacto, obviamente, hasta el momento de la detención con los narcotraficantes, salvo en aquellos casos que por las investigaciones requieren de otra metodología de investigación. ¿Cómo están con la bonaerense? ¿Confían en la bonaerense? Nosotros trabajamos codo a codo, tenemos un grupo importante de gendarmería que está a disposición del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que se lo ha solicitado el gobernador, la presidenta, y en ese sentido trabajamos coordinadamente. Cuando decimos que trabajamos coordinadamente, trabajamos de acuerdo a las disposiciones que el Ministerio de Seguridad
dispone, no es que estamos... Claro, por ejemplo, usted tiene que hacer un allanamiento en la provincia de Buenos esas Aires. son cosas distintas. Los allanamientos ya son causas judiciales y quien ordena el allanamiento y qué fuerza entra, cómo fuerza, quien dispone de la fuerza es el juez. El juez dice, bueno, va a actuar la bonaerense, la PCA... Pero, por ejemplo, ahí va, cuando le dice, va la bonaerense y mira el expediente, la orden de allanamiento que va a la bonaerense. ¿Le genera confianza o...? No, es que cada fuerza que lleva adelante una investigación, después el allanamiento siempre, en el 99,9%, salvo por cuestiones muy especiales, lo hace la misma fuerza que lo realiza, sea la prefectura, la gendarmería, la Policía Federal, la bonaerense. ¿En el combate de drogas pone las manos en el fuego por la bonaerense? Mira, en el combate de drogas no se pone la mano en el fuego por nadie. ¿Y por la bonaerense tampoco? No. Por nadie se pone la mano en el fuego. No lo quiere decir. No es que lo quiero decir, pero me parece que sí hay lo que sí pongo la mano en el fuego es por el compromiso que tiene el gobernador y el ministro Alejandro Granado en la lucha contra el narcotráfico, porque no solamente lo han dicho, sino lo demuestran en algunas actitudes bastante responsables que a veces no se dan a conocer, como decíamos recién, por cuestiones obvias, pero que están todos los días a la altura de las circunstancias. ¿Habló con la presidenta del tema del narcotráfico? Sí, por supuesto, todos los días. Más, la primera orden que nos dio la presidenta cuando asumimos fue lucha frontal contra el narcotráfico. ¿Y en estos días ha hablado con la presidenta? Bueno, la presidenta está con su reposo y nosotros estamos con nuestra actividad. Pero, a ver, cuando usted habló con la presidenta del tema del narcotráfico, ¿cómo fue esa charla? ¿Qué es lo que planteó Lucha la frontal, presidenta? no, la presidenta es una persona que muy frontal, que da directivas permanentemente. Dijo, pide interiorizarse, contame quiénes son los narcos. Lucha frontal contra el narcotráfico. Y no, aparte, la información de la lucha contra el narcotráfico no se comparte por cuestiones obvias. Así que inclusive... ¿Ni a la presidenta? ¿Cómo? ¿Ni a la presidenta? No, por supuesto, porque es una manera de trabajar tan fraccionada que nadie tiene la información completa hasta que no se lleva adelante. Por eso el éxito que tenemos, porque tratamos que las operaciones que no se nos infiltre la información, que es uno de los mecanismos más importantes. ¿Volvió a hablar Cristina con algunos de los funcionarios en estos días? No, desconozco, yo no soy su médico personal. ¿Y usted habló? No, nosotros estamos abocados al trabajo diario. ¿Vuelve la semana que viene, como dicen? Y si han dicho que vuelve, seguramente va a volver, sí, sin ninguna duda. ¿Fumó marihuana alguna vez, Bernie? No, nunca. Ni siquiera un cigarrillo de... ¿Tabaco no fuma? ¿Alcohol toma? Ni siquiera, no, tampoco. ¿Nunca fumó marihuana? Nunca fumé marihuana, nunca fumé cigarrillo de tabaco. ¿Pero por qué? Ni siquiera alcohol. No, cuando era joven no le dio, No, ahora era sigue muy siendo joven. Pero no soy tan joven, era muy deportista. Fui muy deportista y la verdad que además y vengo de otra generación, ¿no? Donde no conocíamos ni lo que era la marihuana, mucho menos la cocaína. En la anterior entrevista que tuvimos, nos comentó el tema de las amenazas. ¿Le tienen miedo al narcotráfico? Mire, no solamente el narcotráfico, nosotros nos estamos enfrentando a poderes muy poderosos, narcotráfico, barra brava, negocios sindicales, y tenemos... ¿Qué son los negocios sindicales, perdón? Negocios sindicales... ¿Qué quiere decir? No nos olvidemos, por ejemplo, lo que cuando... ¿Hay narcosindicatos? Hay de todo, no me hagan hablar. No entendí lo de los negocios sindicales, bueno, no importa. Nos enfrentamos a estructuras económicas muy importantes, ya sean criminales, barra bravas, ¿Y qué es lo peor de todo eso? ¿El barra brava, el sindicalista, el narco? Todo, no hay que descuidarse un segundo. Me quedé pensando, cuando la presidenta le pidió alguna información, usted le dijo, presidenta, no le puedo facilitar esta información. La presidenta sabe lo que pide. Por eso, era Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación. ¿Con el ministro todo bien? Sí, por supuesto, trabajando como corresponde. El otro día, cuando Puricelli dijo que quizá no hicieron todo lo suficiente por el combate a la droga, usted seguramente lo está escuchando, ¿no dijo? No, ¿por qué? Nosotros somos muy autocríticos. Sabemos que, mire, todo lo que se hace en materia de seguridad... ¿Son autocríticos? Por supuesto. Todo lo que es en materia de seguridad nunca alcanza. Todos los esfuerzos que uno hace nunca alcanza. Siempre se requiere más esfuerzo, no existen los mecanismos de seguridad perfectos, no existen las fronteras perfectas, pero le vuelvo a repetir, siempre, aparte de nosotros mismos, nos esforzamos para dar más. Nunca es suficiente. Gracias, Bernie. Le iba a hacer una pregunta, pero como habla largo, si no nos íbamos a entender y se iba a enojar en el control. Gracias por haber estado. Una más. A ver, ¿en qué se falló? ¿En qué? ¿En qué se falló? Se tiene que hacer 3 punteos en que se falló esa autocrítica que hay que mejorar. Esas 3 cositas. Y es lo que por eso fui a la Corte Suprema de Justicia, donde entiendo que el acompañamiento judicial
es la columna vertebral para avanzar en la inteligencia criminal. Eso en términos de justicia. ¿Y los otros dos, pues más de la fuerza? No son fallas. Me parece que todos los días estamos equipando con más tecnología a la Gendarmería, a la Prefectura, estamos capacitando más para tener más gente capacitada en el monte, para tener mayores observadores aéreos. No creo que sean fallas, son requerimientos que todos los días nos exigen a nosotros. Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nosotros seguimos en... Le hace una pregunta conclusa ante usted. ¿Le creyó que nunca fumó marihuana el secretario? Sí. Es de otra generación igual, pero nunca ningún político logré que me reconozca que haya fumado marihuana. Es tu pregunta no es una cuestión, ¿no?, de reconocer o no. No. Es que en realidad nunca fumé un cigarrillo, probé un cigarrillo. ¿Y cómo se relaja Berni? Cuando llega después de todo un día totalmente agitado, ¿qué, toma una copa de vino? No, pero no se necesita. ¿Mira serie? Pero no se necesita. Pero se tiene que relajar, Berni. No se necesita marihuana para relajarse. No, está claro. Se relaja con otras cosas. ¿Mira serie, algo? No, llegamos muy tarde a mi casa, no llego antes de la 1 de la mañana. Fútbol, deporte. No, estamos muy comprometidos con él. Y la verdad, le digo, salimos muy temprano en la mañana y terminamos muy tarde de la noche. Gracias por haber estado con nosotros. Sergio Berni, gracias por estar con nosotros. Nosotros volvemos en un ratito.